Continuando con la capacitación, hoy vamos a tocar el shock hipovolémico. ¿Qué es el shock hipovolémico? Es una emergencia grave producida por la pérdida de sangre del torrente circulatorio. Es decir, ¿cómo vamos a perder sangre del aparato circulatorio? Puede ser por heridas traumáticas que sean penetrantes, como una herida de arma de fuego, una arma blanca, o no, una gran contusión, un golpe por caída, que puede llevarnos a hemorragias internas, es decir, ruptura de órganos huecos como las vísceras, el vaso o el hígado, que empieza a sangrar y a veces no vemos la sangre salir, a diferencia que es mucho más fácil sospechar el shock hipovolémico en las hemorragias externas, es decir, que uno ve que empieza a perder sangre la víctima o la persona herida. Normalmente el organismo tiene 5 litros de sangre y eso es lo que se conoce como volemia, la cantidad total de sangre que tenemos en nuestro torrente circulatorio. ¿Qué es lo que pasa? Cuando empezamos a perder sangre, ya sea por una ruptura de un órgano, una víscera o por una herida que produce una lesión de una arteria o de una vena, empieza a perder sangre. Se empieza a escapar esa sangre de nuestros tejidos, del aparato circulatorio, y el corazón, que es como una bomba, como el motor de un auto, si lo comparamos, empieza a funcionar mal porque le falta aceite o al corazón que le falta sangre. Al no tener buena cantidad de sangre, ese corazón bombea mal y manda menos sangre a los tejidos. Y es lo que se conoce como hipoxia tisular, es decir, que nuestros músculos, nuestros tejidos, nuestro cerebro empieza a sufrir por falta de oxigenación, por falta de oxígeno. Y si ese tejido sigue sin recibir sangre oxigenada porque el corazón no está funcionando bien, vamos a tener una hipoxia celular. ¿Qué es una célula? Es decir, que para que sepan que un tejido, un músculo, cualquier tejido que nos imaginemos está formado por millones de células. Es decir, que ya hay daño microscópico. Es decir, que esta hipoxia tisular hace que cambie el metabolismo. Normalmente una célula vive con oxígeno, es decir, tiene un metabolismo aeróbico. Pero si no tiene buena sangre, esa hipoxia tisular va a llevar a que trabaje en anaerobio, es decir, va a producir un daño. ¿Por qué? Porque empieza, en vez de producir energía, es decir, de un metabolismo anabólico, pasa a un catabólico, empieza a consumir las células sus propios tejidos. Y eso va a llevar a un daño celular, que eso es irreversible. Es decir, que si una célula tiene hipoxia, es decir, que ha recibido poca sangre, ya empieza a haber daños que son irreversibles, y si eso no se controla, esa hemorragia va a llevar a que fallen todos los órganos y obviamente el shock tiene una alta tasa de mortalidad. Es decir, que nosotros podemos decir que el shock que nos va a poder matar en el ámbito prehospitalario, es decir, si nadie controla esa hemorragia por la hipoxia tisular. Pero si se atiende en el ámbito prehospitalario, se controla la hemorragia, pero en forma tardía, ya vamos a tener daño en nuestros tejidos y la muerte a veces se produce no en el lugar derecho, sino ahora o a los días siguientes. Miren este cuadrito que le puse. El cerebro, el corazón y el pulmón solamente puede estar entre 4 a 6 minutos sin recibir sangre. Entonces, si no llega nadie en ese tiempo, no vamos a morir, si no nos morimos antes de sangrado. Es decir, que nosotros tenemos que prevenir el shock. Los riñones, el hígado pueden aguantar más, 40, 90 minutos. Por eso yo siempre digo, cuando uno dona un riñón, un hígado, puede estar un tiempo, si bien, no sé si habrán visto, cuando donan, llevan las conservadoras con hielo, pero tiene que ser rápido, porque son minutos que puede estar ese tejido sin sangre. El músculo, el hueso, la piel aguanta más sin sangre, entre 4 o 6 horas. Por eso cada gota de sangre sirve. Y fíjense cómo es de noble o de sensible que es el cerebro, el corazón y el pulmón, que cuando la sangre empieza a escaparse del torrente circulatorio de nuestro organismo por la herida, cuando ve que hay menos de 5 litros, se va a producir un mecanismo reflejo que se hace vasoconstricción. ¿Qué es una vasoconstricción? Fíjense el grosor que tiene la arteria y que va haciendo circular la sangre. Pero si en algún lado la arteria está perdiendo sangre, se produce una vasoconstricción, se achica su calibre para no perder presión, por un lado,
y le hace vasoconstricción a los tejidos que aguantan más tiempo en hipoxia, es decir, le saca sangre a las extremidades, a los dos brazos, a los cuatro, es decir, a las dos piernas, y guarda esa sangre para el cerebro, para el pulmón. Es decir, que va a haber una vasoconstricción periférica, por eso es que nos va a costar sentir los pulsos. Entonces, nuestro objetivo es evitar que haya hipoxia tisular. Vamos a ver qué es lo que pasa. Si yo tengo una herida que me hace perder 500 mililitros de sangre, es decir, como una latita de gaseosa, si yo comparo la volemia, los 5 litros, con 5 botellas de coca, si yo pierdo medio litro, es algo fisiológico. El paciente no va a tener muchos síntomas, salvo que haga deporte. Por eso, muchas veces, si alguno fue cadete y ha donado sangre, saben que le damos 24, 48 horas de reposo para que evite palpitaciones o que se agite. Pero es muy bien tolerado perder hasta medio litro de sangre. Pero si esa herida sigue sangrando y nadie la controla, o nadie sospecha de una hemorragia interna, o nadie sospecha del shock, y ya pierde más de medio litro y hasta un litro, ya estamos en un shock tipo clase 1. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar? Nosotros tenemos que saber, como habíamos visto en signos vitales, que el pulso va de 60 a 100. Es decir, que si a esta víctima vemos que está sangrando o que tiene un trauma interno y le tomamos el pulso radial, vamos a ver que está latiendo entre 100 a 100 latidos por minuto. El pulso está rápido, decimos. Acuérdense de eso. Debemos actuar rápido en tratar de controlar y detener esa hemorragia. Si no podemos detener esa hemorragia o llegamos tarde y el paciente o la víctima perdió más, es decir, perdió entre un litro y medio de sangre, ese paciente ya va a tener alteración del sensorio. Es decir, ¿se acuerdan lo que habíamos visto de la evaluación de la conciencia? Ya puede estar o muy ansioso o somnoliento, es decir, se tiene tendencia a dormirse. ¿Qué les recomienda el TCC? Retirar el arma. ¿Por qué? Porque dentro de esa ansiedad también hay un grado de confusión. Entonces, uno puede estar un confuso o medio dormido también, y cuando uno viene a socorrer se puede asustar y nos puede herir con su arma. Por eso los militares recomiendan sacar el arma primaria, secundaria, lo que fuese. Pero nosotros tenemos que sospechar a alguien que está con alteración del sensorio, ya sea ansioso o tendencia al sueño, depende si perdió entre 1000 y 1500 litros, y no tuvo un traumatismo de cráneo, ya tenemos que sospechar que está en shock. ¿Cómo va a estar el pulso? Rápido, ¿sí? Más rápido que en el shock tipo 1, entre 100 a 120 latidos por minuto, y como perdió más sangre, está más débil. ¿Cómo compensa la falta de oxigenación? El paciente va a querer respirar más, entonces va a hacer respiraciones más rápidas. Vamos a tener entre 20 a 30 respiraciones por minuto. Si yo tomo el pulso, voy a encontrar el pulso radial, está presente, es decir, que la presión todavía no ha empezado a bajar, ¿sí? Siempre tengo que sospechar cuánta sangre perdió uno, valorando el charco de sangre, cuánta ropa está mojada, ¿sí? O si tuvo un golpe, o si está consciente, preguntar si que le duele el tórax, el abdomen. Si yo veo que este paciente perdió más sangre o llegó tarde y ha perdido entre 1500 a 2000 o a 2 litros, es decir, 1,5 litros o 2 litros de sangre, y ya está en un shock tipo 3. Tiene una alta tasa de mortalidad, ya estamos llegando tarde, ¿sí? El paciente ya está más dormido, confuso, somnoliento, letardo, depende de cada uno, pero ya es un paciente que nos cuesta despertarlo. Lo primero que vamos a hacer siempre es controlar la hemorragia. Vamos a tomar el pulso, está mucho más rápido, entre 120 y 140 latidos por minuto, pero no vamos a encontrar ya el pulso radial porque la presión arterial ya bajó. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el pulso radial por debajo de 100 milímetros de mercurio ya baja? Entonces vamos a tomar el pulso en el cuello, el cual está acelerado, débil, ¿sí? Ya no es tan fuerte. Practiquen, les recomiendo que practiquen con sus familiares, sepan palpar pulso carotídeo en el cuello, el pulso radial, y sientan y traten de conocer cómo es la simetría del pulso, ¿sí? También esta pérdida de sangre hace que el paciente esté respirando más rápido, ¿sí? Tratando de compensar la pérdida de estos 2 litros de sangre. El shock tipo 4 ya es sinónimo de muerte, es muy severo este cuadro.
ya el paciente está muy dormido, casi diría letardo o coma. Si encontramos el pulso carotídeo, que a veces no lo podemos encontrar, está muy débil, ¿sí? El paciente está con una frecuencia respiratoria, está como agonizando, muy rápida y superficiales. Estamos usando músculos accesorios, ya sean, ¿se acuerdan que había para respirar con los músculos del cuello, de los intercostales, el aleteo nasal? Si tenemos posibilidad de ver un oxímetro, va a estar saturando por debajo de 80, 84. Es decir, que esto es una muerte segura de nuestra vida. Llegamos tarde. Entonces, como concepto de esta clase de shock es tratar de sospecharlo rápido. ¿En quién voy a sospechar un paciente que está con shock? En alguien que yo sospeche que tenga una hemorragia interna o externa, que tuvo un antecedente de trauma, que de la nada está con el pulso acelerado, es decir, que está con taquicardia, la hipotensión, es decir, que el pulso radial puede estar débil o ausente, tiene una alteración de la conciencia o del sensorio, sin un antecedente de un golpe en la cabeza, se va acompaña muchas veces en casos avanzados con piel sudorosa, ¿sí? Y fría. Estos son los síntomas, como veíamos según el tipo. Nuestro objetivo es detener la hemorragia. Este curso se va, no van a aprender a manejar un shock ni a pasar sangre ni nada de eso, sino a tratar de detener las hemorragias y prevenir la principal causa de muerte, que es en un policía herido, que es el shock hemorrágico. Tenemos que saber detener rápido la hemorragia y que nuestros pacientes, nuestras víctimas, queden en un shock tipo 1 o 2, que no lleguen a un tipo 3. A modo didáctico, ya vamos a ver más adelante que estos también, cualquier herida hemorrágica, también se puede empeorar el pronóstico por la hipotermia. Por más que en Santiago haga 50, 40 grados, el paciente, como hace esa vasoconstricción periférica para guardar sangre para el cerebro, los pulmones y el corazón, le saca sangre a las 4 extremidades, a los 2 brazos, a las 2 piernas, y el paciente empieza a perder calor. Por eso van a ver que siempre usan las mantas para prevenir la hipotermia. Muchas gracias.